Gracias a Dios les han eliminado el requisito de aprobar el examen, así que vamos a hacer interno. Entonces todos necesitan hacer, porque sí o sí el próximo año van a ser internado y van a verlo mucho. ¿Sí? La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad per se, es una consecuencia de múltiples patologías. ¿Sí? No es una enfermedad, digamos, en específico. Sin embargo, al igual que la fiebre, ¿no? La fiebre también es una manifestación de varias patologías, la insuficiencia respiratoria también lo es así, ¿sí? Ahora, en vez de, o sea, no quiero llegar de frente a la parte terapéutica, ¿sí? Porque hay mucho, tenemos que tener las cosas claras, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder avanzar mucho y vamos a hacerlo desde el inicio, ¿sí? Como que desde primaria. ¿Cuándo decimos primero que hay una insuficiencia respiratoria? ¿Cómo yo me doy cuenta que un paciente está en insuficiencia respiratoria? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo pueden hacer para decir si insuficiencia respiratoria? Muy bien, el uso de músculos accesorios es una persona que está utilizando los intercostales, está haciendo un movimiento muy exagerado, pues te puede hacer pensar de que podría ser una insuficiencia respiratoria. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de eso? Les voy a contar mejor uno por uno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más te haría a ti pensar en una insuficiencia respiratoria? La disnea, muy bien. La disnea me puede hacer representar. ¿Qué más? El aleteo nasal en pequeñines, ¿no? Un adulto difícilmente va a aletear su nariz. Pero sí, nos puede hacer pensar. ¿En qué más? Saturación menor a 90. Saturación menor a 90. Muy bien, ¿qué opinas? ¿Será? De oxígeno. ¿Ah? No. No, pregunta, o sea, ¿que alguien no está de acuerdo con eso? Con la saturación menor de 90, todos estamos de acuerdo. En algunos lugares por la altura, las personas pueden saturar menos de 90. Ya. Y ser normal. Claro, no estar con una insuficiencia. Ya, muy bien, podría ser. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre algo aparte de la clínica y la saturación? ¿Qué? Lo que has hecho con tu manita. Un AGA. ¿Y qué tiene que ver el AGA? Para ver el PO2, la presión arterial del oxígeno. Se dan cuenta cuánto de oxígeno hay realmente en la arteria. Ese es el más específico, ¿sí? El más fidedigno, el que finalmente nos va a confirmar la sospecha. La sospecha que nace de el cuadro clínico, de mirar a un paciente que probablemente esté disneico, está taquipneico, ¿no? Con frecuencia respiratoria alta. El paciente puede estar cianótico, el paciente puede presentar compromiso de conciencia, ¿sí? Puede presentar sudoración, ¿sí? Los pacientes presentan sudoración cuando están en insuficiencia. Y inmediatamente, ante que me llega un paciente sin emergencia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo que ha hecho su compañera. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Saturarlo, ¿no? Ver cuánto tiene de saturación. Y la saturación de oxígeno, ¿sí? ¿Hay alguien que no tenga saturómetro? Levante la mano. ¿Algunos de ustedes no tienen saturómetro todavía? Tienen 6 meses para comprárselo, ¿sí? Necesitan obligatoriamente. Entonces el saturómetro me representa de manera rápida cuánto de oxígeno hay en la sangre. Es una representación, ¿sí? ¿Cómo funciona esta cosa? Básicamente lo que hace es, a través de luz infrarroja, detecta el hematíe qué tan cargado de oxígeno está, ¿sí? Saca un promedio y de ahí sale el porcentaje. Entonces es un porcentaje que me viene a representar la presión arterial de oxígeno, el PO2, ¿sí? Y finalmente tenemos el PO2. Así que el PO2 sí me va a decir, esto es insuficiencia respiratoria, esto no es insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos. ¿Y cuánto es lo normal de PO2? A ver, los que han expuesto. ¿Ahorita cuánto tienes de PO2? No, 0,21, no, ya estarías muerto.
Eso es otra cosa. El 0,21 es el FiO2. Ya. ¿Cuánto la presión parcial de oxígeno en sangre arterial? ¿Ya? ¿Cuánto es? Tú tienes más de 90. Está bien, perfecto. Es un valor normal, ¿sí? Pero, ¿cuánto es el rango? Porque esto es un rango. Eso es algo que sí tienen que conocer bien. De 80 a 100. Entonces, un PO2 mayor de 80, todos ustedes, sí, espero, tienen PO2 más de 80. ¿Sí? Ahora, ese 80, ese PO2 de 80, me debe representar un valor en saturación, ¿no es cierto? Un porcentaje en saturación. ¿A cuánto me representa ese PO2 de 80? A 95% de saturación. Entonces, para estar yo bien, ¿cuánto tiene que ser mi saturación? A nivel del mar, obviamente. Más de 95. Más de 95. ¿Y cuánto es el rango de normalidad? Les dije de 80 a 100. ¿Y 100 cuánto representa de saturación? 98%. Entonces, lo normal es que una persona a nivel del mar, ¿sí? Por favor, no vayan a estar llegando a su casa poniéndose el saturómetro, ven 94 y van a estar asustados. No, acá en Arequipa es ligeramente menor, ¿sí? Porque estamos a 2.300 metros. Pero si estuvieran huyendo, ¿sí? Y saturan 93, ahí sí preocúpense, algo no anda bien, ¿ya? Entonces, lo normal es entre 95 y 98. ¿De qué? De saturación. ¿Y cuánto es lo normal de PO2? De 80 a 100. Muy bien. Pero acá viene un problema. Para definir insuficiencia respiratoria, ¿cuánto es el valor? Menos de 60. Menos de 60. Para definir insuficiencia respiratoria es cuando el PO2 es menor de 60. ¿Sí? ¿Y a cuánto representa 60 de PO2? Lo que dijo su compañera, que estaba bien, 90. Entonces, ¿será insuficiencia respiratoria cuándo? Cuando a nivel del mar mi saturación es menor de 90%. Entonces, a nivel del mar, si mi saturación es menor de 90%, yo estoy en insuficiencia respiratoria. La pregunta es, ¿qué hay entre de 60 y 80? No está quedando ahí un vacío, ¿sí? La mayoría de bibliografías han optado por llamarlo hipoxia. Hipoxia, o sea, no llegó a ser hipoxemia. ¿A qué quiere decir hipoxemia? Falta de oxígeno en la sangre, ¿no? Hipoxemia. Como anemia, hipoxemia, falta de oxígeno en la sangre. Hipoxemia se va a denominar cuando el PO2 es menos de 60. Y se denomina entre 60 y 80, es un estado de hipoxia. No llega a ser una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Tenemos eso claro? ¿Sí? Entonces, para yo decir que un paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿cuánto tiene que ser el PO2? Menos de 60. Y con saturación, menos de 90. Luego también tenemos el CO2. ¿Cuánto es el CO2 normal? ¿Cuánto es el CO2 normal? ¿El CO2 normal cuánto es? CO2. ¿Cuánto tienes de CO2? 35-45, muy bien. El CO2 normal es de 35 a 45. ¿El CO2 subirá en insuficiencia respiratoria? ¿El CO2 subirá en insuficiencia respiratoria? Algunas veces sí, no en todos los casos, pero sí. Entonces, en virtud del CO2 yo puedo decir también insuficiencia respiratoria, sí. Pero cuando estos niveles sean mayores a 50. Para yo decir insuficiencia respiratoria, mis niveles de CO2 tienen que estar más de 50. Entonces, ya tengo varios parámetros. ¿Cuándo diré que es insuficiencia respiratoria? PO2 menor a 60. Saturación menor a 90. Y
CO2 mayor a 50. 50. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tengo que conocer? Si, digamos, esta clase es para alumnos de primero y secundario. ¿Qué más tengo que conocer sobre la respiración? Lo que su compañera mencionó, ¿no? El FiO2. ¿Cuánto dije que tienes de FiO2? 0,21. Ya. Ahora, en tus palabras, ¿qué significa el FiO2? No, ¿tú qué crees que es el FiO2? El porcentaje de oxígeno de intercambio, o sea, ¿cuántos intercambios de oxígeno en el alveolo? Bien. ¿Tú tienes alguna otra idea? Exacto, es la fracción inspirada de oxígeno, pero ya, en castellano. ¿Ah? Claro, ¿no? Entonces, básicamente, el FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, en resumen es cuánto de oxígeno hay en el aire que respiramos. ¿Sí? Ahorita que estamos respirando, aire. ¿Cuánto tiene de oxígeno este aire? 21%. ¿Sí? Tiene 21%. Bueno, aquí no. No, porque 21 es a nivel del mar. Y a medida que va subiendo la altura, ese FiO2 va disminuyendo. Pero es tan pequeño el margen de disminución aquí en Arequipa que casi lo consideramos así, pero en realidad es 20.4 grados. ¿Sí? Y si el aire es 21% oxígeno, ¿qué es el resto? Obviamente, no va a ser agua. ¿Pero qué otros gases? Muy bien, mayormente nitrógeno, en su mayoría nitrógeno. Casi más del 80% es nitrógeno, el mínimo porcentaje. ¿Y por qué a Diosito se le ocurrió meter más nitrógeno en el aire? ¿Por qué no puso helio, no? Para hacernos hablar chistoso. ¿O por qué no nos puso más oxígeno? ¿Por qué no respirar oxígeno al 100? ¿No sería más eficiente? ¿No creen? Mejoraríamos, ¿no? Y respirar, ¿por qué nitrógeno? ¿Alguien sabe? Ya. Primero, obviamente, si Diosito nos hubiera puesto oxígeno al 100%, pues ya no existiríamos. ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno es puro, es inflamable. A la primera prendida de una cocina, todo el mundo explotaría. El oxígeno es inflamable, no podemos. Entonces tenemos un porcentaje lo suficiente bajo como para que no sea inflamable. ¿Y por qué nitrógeno? Porque el nitrógeno tiene una tensión superficial, es un gas con una tensión superficial muy alta. ¿Y esto para qué me sirve a mí como humano? El alveolo es como un globo, ¿sí? Lo que nos enseñaron en inicial es que, ¿por qué no se colapsa el alveolo? ¿Por qué? ¿Por qué no se pega? ¿Por qué no se queda pegado el alveolo? Porque hay membrana, hay surfactante pulmonar que evita que este globito se pegue. Pero y si no hay nada ahí, ¿por qué no se sobrepone? No pegarse, sino ¿por qué no se sobrepone? Gracias al nitrógeno. El nitrógeno que está dentro del alveolo mantiene el alveolo distendido. Si solo fuera oxígeno puro, ¿qué pasaría con ese alveolo? No, se pega. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Cuando el alveolo se pega. ¿Cómo se llama cuando el alveolo se pega? Colapso. Todos tus alveolos se pegan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Atelectasia, ¿no es cierto? Se produce una atelectasia. Entonces, por eso necesitamos el nitrógeno, para mantener ese alveolo así, como un globito, distendido, ¿sí? Nunca planito. Para eso nos sirve el nitrógeno. Ahora, el FiO2, como ya les dije, es en promedio ¿cuánto? 21%. Es otro valor que necesitamos conocer. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más necesito conocer? Necesito conocer el PAFI. ¿Sí? ¿Qué es el PAFI?
Lo llamamos así porque es la división de la presión arterial de oxígeno, el PO2, el PA, entre el Phi. ¿Qué será el Phi? El FiO2, ¿no es cierto? Entonces será dividir la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. Ya. Ya, solo le voy a preguntar a los que saben, ¿ya? Los que no saben, no les voy a preguntar. Y levanten la mano, ¿quién no sabe cuánto es el valor normal de PAF? ¿Quién no sabe? El resto asumo que sabe, pero si les pregunto me van a responder. Ya, levante la mano, ¿quién no sabe cuánto es el valor de PAF? No sabe. Ya, muy bien. Tú, ya, no sabes cuánto es el valor de PAFI. Ya, perfecto. ¿Qué es el PAFI? Es la Dividir la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. ¿Ya sabes cuánto es el PO2 normal? Sí. ¿Cuánto es? ¿El PO2 cuánto es normal? De 80 a 100. Entonces, ¿cuánto es el mínimo? 80. ¿Y cuánto es el FiO2 normal? 0,21. Entonces, ¿podré saber cuánto es el PAFI normal? Sí, porque ya sé cuánto es el PO2 normal y el FiO2 normal. Y si dividimos 80 entre 0,21, ¿cuánto me sale aprox? 400 en promedio. Más o menos aprox. Numeritos más, numeritos menos, 400. Entonces, ¿cuánto será el PAFI normal? 400. ¿Y a partir de qué PAFI será insuficiencia respiratoria? ¿Sabré cuánto? ¿Menos de? 400. Doctor, no sé. ¿Ya cuánto es el PO2 a partir del cual yo digo insuficiencia respiratoria? 60. Divido 60 entre 0,21 y eso me va a salir más o menos 300. Entonces menos de 300 de PAFI será insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Ahora, ojo chicos, ¿qué ocurre con el PAFI? Si somos muy estrictos y muy pegados al pie de la letra a la literatura, el PAFI es una medida para el síndrome de distrés respiratorio, para el SDR, para eso fue diseñado. Cuando se generaron los criterios de Berlín, ¿sí? Que era para definir, el síndrome de distrés respiratorio es una enfermedad reciente. ¿Sí? Por favor, para saltarnos de una vez, ¿alguien no le queda claro qué demonios es el síndrome de distrés respiratorio del adulto o lo pasamos? ¿Alguien me levanta? ¿Alguno de ustedes no sabe qué es el SDRA? Todos saben, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Esta es su última oportunidad, porque luego es con pacientes van a matar personas. ¿Ya? Ya, entonces sí saben. Bueno, ya, no sabes. Muy bien. O bueno, hay dudas. El síndrome de distrés respiratorio del adulto es un síndrome para empezar. ¿Sí? Y este síndrome es una complicación de múltiples enfermedades. O sea, es una consecuencia de algo. No ocurre en todos los casos, pero me puede ocurrir. Por ejemplo, una neumonía, ¿me puede dar síndrome de distrés respiratorio del adulto? Sí, se puede complicar con eso. Por ejemplo, si me caigo de un primer piso, del techo, de la azotea del techo de un primer piso, y me caigo de pecho, ¿me podrá dar un síndrome de distrés respiratorio del adulto? También, ¿sí? Si por ahí inhalo un vapor químico, ¿me podrá dar un síndrome de distrés respiratorio del adulto? Sí, me puede dar, pero también como que no me puede dar, por ejemplo, si salí el fin de semana, ¿sí? Y tomé mucho alcohol y me da una neumonía aspirativa, ¿me puede dar un síndrome de distrés respiratorio del adulto? También, me puede dar. El síndrome de distrés es una complicación cuando hay un daño, cuando ocurre un daño pulmonar y que puede ocurrir, no sabemos por qué. O sea, no hay algo que digas, ya, esta neumonía va a ser distrés respiratorio. No sabemos. Te puede tocar si tienes mala suerte. ¿Sí? ¿Cómo diagnostican ustedes el síndrome de distrés respiratorio del adulto? ¿Ya? ¿Cómo se ve? A ver, ¿cómo se ve en una radiografía de tórax una neumonía aguda comunitaria habitualmente?
en una radiografía de tórax? ¿Cómo la ves? O en una tomografía pulmonar sin contraste. ¿Cómo ves una neumonía? ¿Cuál es el patrón radiológico típico de una neumonía aguda comunitaria? O dímelo en tus palabras, doctor, en una radiografía veo esto. ¿Qué ves? ¿Un patrón? No. ¿Cuál es el patrón radiológico más típico de la neumonía? ¿Cuál es el más típico de la neumonía? Puede haber broncograma aéreo, perfecto, pero hay algo más específico, que es el patrón de consolidación. ¿Se ve en cristiano? Doctor, ve una radiografía y se ve blanquito en la base. Se ve un foquito, una cosita blanquita en una base. Eso es una neumonía. Cuando ven una radiografía, ven que el pulmoncito está... ¿De qué color se ve el pulmoncito en la radiografía? Negrito, ¿no? Ven negrito. Y de pronto, en la base derecha, ven blanquito. ¿Qué es eso? Neumonía aguda comunitaria. La neumonía aguda comunitaria habitualmente es basal y habitualmente es unilateral, bilateral. Unilateral. Habitualmente unilateral. Entonces, digamos que viene tu paciente, ¿sí? Alumno de medicina, 25 años, neumonía. Está saturando 88, como tiene 23 años, decides ponerle oxígeno, le inicias tratamiento, antibiótico. ¿Hemos visto neumonía la fase pasada? Sí, claro, entonces ya son expertos. ¿Qué le ponemos? El tratamiento. 24 años, no tiene factor de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento para neumonía? Es una neumonía moderada, con oxígeno. ¿Qué? Obviamente. ¿Qué antibiótico? Lo hemos hecho el semestre pasado. ¿Alguien se acuerda? Le pongo 20, ¿no? ¿Puede ser ceftriaxona con acitro? No, ya mucho. Ya cefalosporina. Podría ser ampicillin, recuerdan, si no tiene riesgo, puede ser ampicillin, puede ser una cefalosporina de tercera generación. ¿Sí? Puede ser Ceftia, puede ser ampicillin, ¿ya? Le inicia el tratamiento antibiótico y luego pasado 3 días le vuelvo a tomar una radiografía. ¿Por qué? Porque la saturación empezó a bajar más. Ya estaba en 85, en 84. ¿Ya? Perdón, un ratito. Estoy entonces, ya. Y de pronto en la radiografía, le pido un atomo, ¿ya? Porque obviamente se complicó, hay que pedir un atomo, no hay que estar pidiendo una tomografía. Ven múltiples infiltrados algodonosos en ambos pulmones, infiltrados algodonosos. ¿Ya? El paciente empieza a desaturar, ves que su riñón y su corazón están normal. ¿Eso qué es? Un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es la aparición de infiltrados pulmonares bilaterales que previamente el paciente no tenía, de manera aguda, o sea, quiere decir que en el plazo de 7 días. O sea, doctor, si le aparecen esos infiltrados al mes después de la neumonía, no es distrés. Para que sea distrés tiene que ser dentro de los 7 días de inicio de la enfermedad. El paciente que tenía una consolidación en base y de pronto a los 3 días en la tomo me salen infiltrados algodonosos bilaterales. ¿Eso qué me apoya? Distrés. ¿Qué más me apoyaría distrés? El empeoramiento de la función respiratoria. ¿Sí? ¿Y qué más me apoya el diagnóstico? Que esto no puede ser explicado ni por una falla cardíaca, o sea, por un edema agudo de pulmón. Yo descarto el edema agudo de pulmón, digo que el corazón está bien, y que no tiene también por una falla renal que me puede estar condicionando la retención de líquidos y eso. Si tengo eso, ¿yo qué digo? Este paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio del adulto secundario a una neumonía aguda comunitaria. Ya está. Ahora, los que diseñaron la guía, mejor dicho, los que denominaron la enfermedad también dijeron, ahora la vamos a clasificar en leve, moderada y severa.
¿Y qué utiliza para decir si es leve, moderado o severo? El PAFI. Si es un PAFI entre 200 a 300, leve. Entre 200 a 100, moderado. Y menos de 100, severo. Muy bien. Ahora, si bien es cierto es específico para el distrés, el PAFI ya lo hemos adoptado y lo utilizamos para casi todas las causas de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿por qué he hecho este preámbulo? Porque quiero que sepan que, de acuerdo a la literatura, el PAFI debería usarse exclusivamente en síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero en la realidad, en la práctica, es que lo hemos adaptado también para todos los tipos de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque nos ayuda para ver qué tan severo es la insuficiencia respiratoria y también cómo va evolucionando la misma. Si tengo un PAFI que inicia en 100 y al día siguiente está en 200, ¿qué quiere decir? ¿Ese paciente está mejorando? Pero lo contrario, si yo le tomo un PAFI de ingreso y el paciente está con 300 y al día siguiente está con 150, ¿qué quiere decir? Que el paciente está empeorando, está yendo mal, ¿sí? Entonces, tranquilamente en una pregunta de examen les pueden preguntar, ¿no? Paciente de 20 años de edad que tiene una saturación de 85, un PO2 de 50, oxígeno ambiente. El paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto indique cuál es la severidad del cuadro. ¿Cuál es la severidad del cuadro? ¿Qué tendría que hacer para calcular la severidad del cuadro? ¿Qué tendrías que hacer? Muy bien, 50 entre 0,21 te sale más o menos 250. ¿Qué es? ¿Un distrés? ¿Leve, moderado o severo? Leve. 250 es leve, leve entre 200 a 300. ¿Sí? Nos pueden preguntar así. De hecho, les van a preguntar así. Muy bien. ¿Estamos claros para qué sirve el PAFI y cómo se calcula? Sí. Chicos, esto les van a preguntar el próximo año, ¿sí? Sí o sí les van a preguntar. Tienen que saber bien, ¿sí? Anótense, no sé, en su libretita, ¿no? De cosas importantes que tengo que saber antes de empezar el internado, PAFI es una de ellas. Tienen que conocerlo bien. ¿Cómo se calcula? Tienen que conocer para qué sirve, ¿sí? Entonces, PAFI obligatorio que todos deben saber. No puede pasar como que empecemos el internado el próximo año, el 1 de enero, el primer día de visita les pregunte, si es que alguno de ustedes va algo bien hecho, les diga, a ver, calcúlame el PAFI y se me queden mirando, ¿no? Así, con cara triste, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los van a castigar, pues, ¿ya? Que no les pase. O lo peor, todavía les van a preguntar, ¿de qué universidad es? Entonces, pues chicos, estudien bien PAFI, ¿ya? ¿Qué otra cosa más es importante? Ya hemos hablado de FiO2, hemos hablado de PAFI. Hay otra cosa muy importante que es la gradiente alveolo arterial. ¿Sí? La gradiente alveolo arterial. ¿Qué demonios es eso? Vamos a hacer de cuenta que este es un alveolo, ¿ya? Que el aula es un alveolo, ¿ya? Y que cada uno de nosotros es una molécula de oxígeno. Todos somos oxígeno, ¿ya? Ha faltado una persona, ¿no? 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hay 15, ya apareció. Tenía 2, ya. Somos 16 moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Esto qué es? Un alveolo, ¿ya? Y imagínense que el pasadizo es un capilar pulmonar. O sea, está pasando por acá, ¿qué? Sangre. ¿Y la puerta qué sería? ¿Cómo se llama? ¿Qué sería la puerta? La membrana alveolo capilar, pues, ¿no? La membrana alveolo capilar es lo que tengo que atravesar para llegar a ¿dónde? Al capilar. Ya, nosotros somos moléculas de oxígeno. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Para qué hemos venido al mundo? Ya estamos en el alveolo. ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la sangre, ¿no? Tenemos que oxigenar esa sangre que está viniendo llena de CO2. Ese CO2 tiene que venir y nosotros tenemos que salir, ¿sí?
Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora, si yo les digo ahorita, ya chicos, tenemos 5 segundos para salir. ¿Todos podrán salir? Sí, probablemente, ¿no? Pero por ahí 2, 3, 4, 5 de ustedes van a estar ordenando su mochilita, guardando su mandilito, doblándolo y en los 5 segundos se van a quedar aquí. O sea, son oxígenos lentos, ¿sí? Y siempre hay, y en el alveolo ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Para qué me sirve la gradiente alveolo arterial? Para calcular cuánto es los que se quedan aquí. ¿Cuál es nuestra misión? Todos irnos para allá. Entonces, ¿cuántos hay acá ahorita? 16. ¿Cuántos deben haber allá? 16. ¿Cómo se calcula la gradiente alveolo arterial? Los que estamos aquí menos los que están allá. ¿Cuánto debería ser una gradiente alveolo arterial en un mundo ideal? 0. ¿Debería ser? 0. ¿Acá cuántos hay? 16. Salud. ¿Cuántos debe haber allá? Idealmente, 16. Entonces, ¿cuánto sería una gradiente alveolo arterial ideal? 0. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá debemos estar allá. Pero la realidad es que no, que ya hemos visto que hay gente lenta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la gradiente alveolo arterial normal? O sea, la gradiente alveolo arterial normal, más o menos entre 10 a 20. O sea, siempre hay 10 a 20 oxígenos que no logran pasar. ¿Y eso está mal? No, es parte de todo, ¿ya? Pero sin embargo, también hay una fórmula a calcular por edad, porque recuerden, en un viejito esa puerta va a estar sin aceite, no va a estar difícil de entrar. En un paciente anciano lo calculamos con edad entre 4 más 4, ¿no? Entonces, imaginándonos que su compañera tiene 100 años, ¿cuánto será su gradiente alveolo arterial normal para ella? Si entre 4, 25 más 4, 29. ¿No? Entonces, ya es un poco más. Entonces, ¿para qué sirve la gradiente alveolo arterial? Me sirve para ver el funcionamiento de la membrana, para ver cómo está funcionando ese pulmón, si efectivamente todos los oxígenos pueden pasar. Mientras más alto es peor, mejor. Peor. Es peor, cada vez peor, ¿no? Porque si acá hay 100 y acá hay 0, ¿cuánto será la gradiente? Si acá hay 100, imagínate que acá somos 100 y no pasa ninguno, ¿cuánto es la gradiente? 100. ¿Eso estará bien? No, algo ha pasado en esa puerta que no nos está dejando pasar, estamos fregados, ¿no? Si es 300, será peor todavía, ¿no? Peor todavía. Entonces, mientras más alta la gradiente, es peor. Entonces, ¿cómo se calcula la gradiente? La presión alveolar de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en el alveolo? ¿Menos qué? La presión arterial de oxígeno, ¿no? ¿Cómo se calcula la presión arterial de oxígeno? Su compañera lo dijo. ¿Cómo se calcula la presión arterial de oxígeno? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacar un? Sacar un A. ¿Cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Entro con una aguja al alveolo y saco un poco de aire y lo mido. No se puede, ¿no es cierto? No hay forma. Lo calculo mediante una fórmula. ¿Sí? Lo tengo que calcular con una fórmula. ¿Y cómo es esa fórmula? La fórmula es la presión alveolar de oxígeno es igual a el FiO2. ¿Sabemos cuánto es el FiO2? Sí. Por, abrimos paréntesis, presión barométrica. ¿Cuánta es la presión barométrica? A nivel del mar, 760. ¿Sí? En Arequipa, Perú, no sabemos. ¿Sí? Pero la gente de Bogotá sí sabe. Y Bogotá y Arequipa están casi a nivel 570. Aproximadamente. Entonces en Arequipa más o menos es 570. ¿Ya? Presión barométrica menos la presión del vapor de agua, que eso sí es constante, en 47. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Sí? Menos el CO2 dividido
entre R, que es un cociente respiratorio, que es igual a 0.8. Entonces será el CO2 entre 0.8. Puedo calcular el CO2 en algún sitio. ¿Dónde encuentro el CO2? ¿Cómo hago para obtener el CO2 de un paciente? En el agua. En el agua también me va a botar el CO2. Y así calculo la gradiente. Chicos, ya. La gradiente la pueden descargar, hay una fórmula. ¿Sí? Tienen un app, ponen ahí los datos, y les va a salir el valor. Lo que quiero que sepan ustedes es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la gradiente? Primero, ¿qué es la gradiente alveolo arterial? Es para ver cuántos oxígenos que llegan al alveolo se están quedando en el alveolo y no logran pasar al capilar. Eso representa. Y es una medida del funcionamiento pulmonar. Mientras más alto, peor. Mientras más bajo, mejor. Que se aprendan la fórmula no merita porque tenemos el A, ¿sí? Sin embargo, si van a ser internos en el Goyeneche, se lo tienen que aprender de memoria, porque les van a preguntar en el examen. Les van a decir, calcule la gradiente alveolar arterial de este paciente. Y les van a poner el FiO2, les van a poner el PO2, les van a poner el CO2 y con esos datos les van a decir que calcule. Sí, el endical. El endical. Tienen que entrar, obligatoriamente, todo interno tiene que tener esta app descargada. Bueno, ya descárguensela, se llama Endical. ¿Ya? En el Endical entras a la gradiente alveolar arterial. Acá te incluye para cambiar la posición. ¿Ya? Sí, el resto, si lo encuentras en otro sitio, no tienen, te ponen el estándar 760. Pero en el Endical es uno verdecito. ¿Sí? Eso sí es para todos los que tienen iPhone, Android. Para todos. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos eso, ¿sí? Ya tenemos eso, tienen que saberlo, entiendan para qué sirve. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a clasificar las insuficiencias respiratorias? Es algo que también tenemos que conocer. ¿Quién ha hablado de ese tema, de la clasificación? ¿Quién ha sido? Ha sido tú. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos las insuficiencias respiratorias? No, primero por aparición. Sí. Agudas y crónicas, y también puede haber crónicas y agudizadas. ¿Cuándo se denomina aguda? Cuando aparece agudamente, ¿no? ¿Y cuándo es crónica? Cuando es crónicamente. No, pero tiene que haber un tiempo. En el tiempo hay mucha discusión. No se especifica un tiempo puntual, pero la mayoría de bibliografías en promedio dicen que para una insuficiencia respiratoria crónica el tiempo es más de una semana. Si la insuficiencia respiratoria persiste más de una semana, yo ya la puedo catalogar como crónica. Si dura menos de una semana, la considero como aguda. ¿Sí? Nos ponen ese tiempo. Muy bien. Con un análisis de gases arteriales, yo podré saber si este cuadro es agudo o crónico. Mirando un AGA, yo diré, sin ver al paciente, no miro al paciente, solo me dan un AGA y me dicen, a ver, doctora, ¿esto es agudo o crónico? ¿Podré? ¿Habrá forma? ¿Alguien sabe si sí? A ver, tú le has dicho que sí. A ver, ¿cómo? Si está compensado. ¿Cómo así? Explícanos. No, no importa, te puedes equivocar, mejor. Sí tienes razón, cuando está compensada, pero ¿a qué te refieres exactamente con compensada? Sí, el otro mecanismo, o sea, es que el semestre pasado nos explicó que si el mecanismo compensatorio estaba activo, entonces era sinónimo de cronicidad. Ya, muy bien. Sí, tienes más o menos la idea, pero ¿cuál es
en realidad lo que se tiene que hacer? Miren, normalmente en algunos tipos de insuficiencia respiratoria, obviamente no en todos, ¿qué ocurre con el CO2? El CO2 aumenta. ¿Y el CO2 aumentado qué trastorno es? Acidosis respiratoria. ¿Qué va a tratar de hacer el cuerpo para compensar? Alcalosis metabólica. O sea, ¿qué quiere decir? Va a tratar de subir el bicarbonato. Esa subida, esa compensación metabólica, ¿es rápida o lenta? Lenta. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene el CO2 alto con el bicarbonato normal, ¿tú qué dirías? ¿Agudo o crónico? Agudo, ¿por qué? Porque no le ha dado el tiempo al cuerpo que compense. Pero si tú tienes un paciente con CO2 alto y bicarbonato alto, ¿qué dirías? Esto ya es crónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó y ha hecho cambios para nivelar esa acidosis. Está compensando su acidosis con alcalosis. Entonces, si a mí me entregan un AGA y me dicen, a ver, ¿ves si es insuficiencia respiratoria es agudo crónica? ¿Qué tengo que ir a ver? El bicarbonato. Y tengo que ver el pH. Si el pH está alterado, está en 7.2, ¿qué diré? 7.2, ¿qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Yo qué diré? Y veo un pH en 7.2. ¿Agudo o crónico? Agudo, porque no le está dando el tiempo para compensar, el pH se ha bajado. Pero si yo veo un pH en 7.4, ¿qué diré? Crónico. ¿Sí? Entonces, mirando el pH y mirando el bicarbonato, yo puedo ver si un trastorno es agudo o crónico. ¿Qué otra forma más tenemos de catalogar la insuficiencia respiratoria? Gasométricamente hablando. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿El tipo 1 cuánto es? La hipoxémica pura, en la cual el PO2 está bajo, menos de 60. ¿La tipo 2 cuál es? La hipercárnica, cuando el CO2 está mayor de 50. Y en la hipercárnica, ¿cómo está el PO2? ¿Cómo está el PO2? Puede estar normal o puede estar bajo. Puede estar normal o bajo en la de tipo 2. En el tipo 3, ¿por qué se da? Por una cirugía. En una cirugía ocurren atelectasis, puede ocurrir distensión del diafragma, lo cual bloquea un poco la respiración, etc. Y en la tipo 4 es la relacionada al shock. ¿Qué quiere decir? Que la sangre no llega, no se distribuye, por tanto no se oxigena y tampoco no se entrega el oxígeno a los tejidos. Por tanto se desencadena una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Y luego lo más importante y lo que es lo más difícil y que quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque finalmente la clasificación fisiopatológica es la más adecuada. ¿Por qué? Porque me explica todas las formas de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Los retos, si quieren, a que me encuentren algún tipo de insuficiencia respiratoria que no sea explicada por estos 5 mecanismos. Y chicos, no se hagan faltas, ¿sí? O sea, es bien difícil de entender estos 5 mecanismos, ¿sí? Solo quiero que utilicen la memoria para aprenderse los nombres, no lo que viene después, ¿ya? Entonces vamos a aplicar, ahí sí, los que están más cerca, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces su compañero se va a llamar disminución de la FiO2. Ese es un mecanismo. ¿Cuál es su mecanismo de? Él se va a llamar a partir de ahora disminución de la FiO2. ¿Ya? Su compañero se va a llamar, el segundo mecanismo, bueno, no hay orden, puede ser cualquiera, pero quiero que se llame hipoventilación alveolar. ¿Él va a hacer qué? Hipoventilación alveolar. Su compañera se va a llamar alteración de la difusión. ¿Sí? Alteración de la difusión. Su compañera se va a llamar shunt. Y finalmente su compañera se va a llamar alteración de la ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te llamas? Hipoventilación alveolar. ¿Tú? Alteración del FiO2. ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? Alteración de la ventilación. Entonces tenemos 5 mecanismos. Estos 5 nombrecitos me van a explicar todas las causas de insuficiencia respiratoria. Todas. ¿Ya?
Eso es lo único que quiero que se memorice. ¿Ya? ¿Sí se pueden acordar? ¿Cuáles son los 5? Empecemos. ¿Cómo se llama? Disminución de la FiO2. Ella. Alteración de la elección. Ella. Final. ¿Cuál de los 5 es la más popular? Ella. La alteración de la ventilación-perfusión. Es por mucho la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Sí? Y en la explicación vamos a entender cada una de las diferencias que luego les van a hacer preguntas en examen. Y ya entendido desde la lógica, no desde la memoria. ¿Ya? Chicos, ¿qué es disminución de la FiO2? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por disminución de la FiO2? Su mismo nombre lo dice. ¿Cuánto es la FiO2 normal? 0,21. ¿Y cuál será su mecanismo? Que le están bajando la FiO2. ¿Cómo me pueden bajar a mí la FiO2? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué? Me botan a la cima del Monte Everest, ¿sí? En un helicóptero, ¡pum! Me bajan ahí. Eventualmente voy a entrar en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque en vez de jalar 21%, voy a estar jalando 14, 13. Y al final, poco a poco, mi organismo va a entrar en déficit y finalmente voy a fallecer. ¿Qué otra cosa más? ¿Ah? Muy bien, un incendio, ¿no? ¿Sí? Al contrario de lo que podamos pensar, si los que han visto los Cuatro Fantásticos, la torcha humana no puede, no debe sobrevivir, porque no podría respirar, porque como está quemando, él no podría respirar oxígeno, porque el oxígeno se quema. Entonces, una persona que se mete al centro de un incendio, se va a morir no quemada, sino ahogada, asfixiada. ¿Por qué? Porque no va a haber FiO2, no va a haber oxígeno para que respire en ese aire. ¿Qué otra cosa más me puede pasar? Imagínense que este ambiente sea hermético y lo cierro. Y les digo, nadie se va aquí hasta que todos aprendan la fórmula de la gradiente alveolo arterial de memoria. Nos morimos. ¿Por qué? Porque de acá a 4 o 5 horas nos vamos a quedar sin el aire, el oxígeno del aire se va a ir gastando, hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, si se quieren ir si están decepcionados de la carrera y quieren migrar a Estados Unidos a buscar un futuro mejor, los van a meter en un container cerrado, piénsenselo bien, pueden fallecer por disminución de la FiO2. ¿Sí? Algo anda mal en sus pulmones en él. Él está sano, no mírenlo, no tiene nada, está bien. ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? En él, que es alteración de la FiO2. ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Elevados, bajos o normales? ¿Cómo elimino el CO2? Expirando. ¿Él tiene alterada la expiración? No, él puede respirar bien, sino que ¿cuál es su problema? No está jalando, el ambiente no tiene la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo estarán sus niveles de CO2? En un inicio, normales. De repente, al final, cuando ya esté próximo a morir, van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque él va a estar tratando de respirar lo más rápido posible. Y si yo hago, ¿qué pasa con mis niveles de CO2? Bajan. Entonces, él va a tener niveles de CO2 normales. ¿Cómo estará su gradiente alveolo arterial? ¿Cómo va a estar su gradiente alveolo arterial? Recuerden, la gradiente alveolo arterial es cuántos oxígenos están aquí en el alveolo y cuántos están allá. Si él está respirando 21, ¿cuántos oxígenos debería tener? 21. ¿Sí? Pero ahorita está respirando 10. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 10. ¿Cuántos van a pasar allá? ¿Tiene algún problema en la puerta, algo? No. Entonces, ¿cuántos van a ir a ver allá? Idealmente 10. Entonces, ¿cuánto será su gradiente? 0. O sea, los pacientes, él tiene CO2 normal y gradiente normal. ¿Ya? Por eso se lo tendrían que aprender de memoria en otro contexto. Entiéndanlo en la lógica. Solo aprendan FiO2. ¿Por qué se provoca? Entonces, ¿el CO2 cómo estará? A ver, su pulmón está todo normal. Entonces, el CO2 está normal y la gradiente va a estar normal. ¿Su compañero cómo se llamaba? Hipoventilación alveolar. Ya. Entonces yo agarro ahorita una almohada que tengo aquí y se la pongo en la cara. Y lo pongo así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eventualmente. Se va a morir. ¿Por qué?
Porque no llega aire a sus alvéolos. Entonces, por tanto, no puede respirar, no puede ejercer un intercambio gaseoso. Fallece. ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? Van a estar aumentados, exactamente. ¿Por qué? Porque no puede inspirar y por mi almohada no puede expirar y sus niveles de CO2 aumentan. Entonces, si me preguntan cuál será el mecanismo fisiopatológico que provoca aumento de la CO2, la hipoventilación alveolar. Y ojo, no solamente poner una almohada en la cara te puede provocar hipoventilación alveolar. ¿Qué otra cosa más te puede provocar hipoventilación alveolar? Hay enfermedades musculares. Por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que él tiene una miastenia gravis y le da una crisis miasténica. ¿Qué pasa en la crisis miasténica? Los músculos dejan de funcionar. ¿Qué necesito para respirar? Músculos, diafragma. Si no funciona, se va a morir. ¿Qué otra cosa más? Enfermedades neurológicas. Un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, no transmite el impulso nervioso para la respiración. ¿Qué va a pasar con él? Se va a morir. Un Guillain-Barré, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Está comiendo su pollito, ¿sí? Se le atraca un pedazo de pollo. No entra aire. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Por hipoventilación alveolar. ¿Cómo están sus niveles de CO2? ¿Están? Aumentados. ¿Por qué? Porque no puede eliminar el CO2. ¿Sí? ¿Cómo estará su gradiente? Ya, no utilicen memoria lógica. ¿Cómo estará su gradiente? ¿Cuántos oxígenos están llegando? Porque yo le he puesto su almohada en la cara. ¿Cuántos oxígenos estamos acá? 0. ¿Cuántos oxígenos están allá? ¿Cuánto es la gradiente? 0, ¿qué es? Normal. ¿Cuánto tiene de gradiente alveolar arterial? Normal. Entonces, la hipoventilación alveolar, ¿qué tiene? Gradiente alveolar arterial normal. ¿Y CO2? Aumentado. ¿Sí? Apréndanlo en la lógica, no en la memoria. ¿Ya? ¿Su compañera qué dijimos que era? Alteración de la difusión. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión? Pasar. ¿Ya? Ahora, yo tengo mi membrana alveolo capilar. ¿Sí? Entre el alveolo y el capilar hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio entre el alveolo y el capilar hay un espacio así, chiquitito. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio intersticial. Entonces imagínate que este espacio que es libre se llena de células. ¿Será fácil que podamos atravesar? ¿Sí? Es como que nos pusieran una tela de araña, ¿sí? Gruesa. Podremos pasar con mucha dificultad, ¿no? No vamos a poder pasar todos. Y adivinen qué enfermedades provocan eso. ¿Cómo se llama ese espacio? Adivinen qué enfermedad puede provocar eso. La enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Qué otra cosa? Las neumonías intersticiales. ¿Cuál es la principal neumonía intersticial actual? A la que tienen que agradecer que no sepan fisiología. COVID, muy bien, COVID. Y el COVID es una neumonía intersticial, ¿sí? Entonces, ¿qué mecanismo utilizará el COVID para afectar? Alteración de la difusión. Entonces, ¿cómo estará la gradiente alveolo arterial en ella? ¿Cómo va a estar la gradiente en ella? ¿Por qué va a estar aumentando? Estamos entrando 21 oxígenos. ¿Pasaremos todos? No, a mí me da miedo las arañas, yo nunca voy a pasar por ahí. ¿No? Si ahí me quedo. Entonces, ¿cuánto va a estar la gradiente alveolo arterial? ¿Va a estar alta o normal? Alta, obviamente, porque no todos los oxígenos se están atravesando. ¿Sí? ¿Cómo va a estar sus niveles de CO2? ¿Ya? La lógica, ¿qué me haría pensar? Que debería estar alta, ¿ya? Pero ocurre algo. ¿Sí? Para que no se olvide. Imagínense a las moléculas de oxígeno como alumnos de la UNSA y a las de CO2 como los de la Católica. ¿Sí? Los de la Católica son más vivos, atraviesan más rápido. Para ellos es más fácil atravesar la membrana que a los oxígenos. Entonces,
en la alteración de la difusión, mientras que el oxígeno le cuesta difundir, en cambio el CO2 es más hábil, más rápido difunde. Y gracias a esa habilidad del CO2 es que las alteraciones intersticiales no provocan aumento del CO2, ¿no? Tenemos niveles de CO2 normales, ¿sí? Es por eso, porque el CO2 es un gas que difunde más rápidamente que el oxígeno. Entonces, por esa razón es que el CO2 no llega a aumentar. ¿Su compañera qué es? Shunt. El shunt sí ya lo entendemos, ¿sí? ¿Qué es el shunt? ¿Qué es un shunt? Cuando la sangre venosa entra ¿dónde? Se mezcla con la sangre arterial, ¿sí? ¿En qué contexto clínico puede ocurrir esto? Habitualmente, en un ductus arterioso preexistente. ¿Qué más? En un CIA, en un CIB, ¿no? Hay un hueco ahí en el corazón entre ambas cavidades, la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre arterial se va a mezclar con la sangre venosa y por tanto los niveles de PO2 van a subir o bajar. Van a bajar. Entonces el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero chicos, en shunt ocurre también algo que se llama shunt pulmonar. Imagínense lo siguiente. Imagínense que somos alveolos. Este piso es de alveolo. Y igual que acá, hay múltiples, ¿sí? Imaginémonos que todos, absolutamente todos, se llenan de agua. ¿Podremos atravesar? No. Entonces imagínense que yo soy un hematío, ¿sí? Y este es el capilar pulmonar y yo estoy pasando por aquí, ¿sí? ¿Cuál es la misión? Y ustedes son moléculas de oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Jalármelos. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Agarro 4, porque como máximo puedo agarrar 4 y seguir con mi camino. Pero imagínense que ustedes están emposados de agua, toditos. Entonces yo voy a soy, ojo, ¿qué tipo de sangre soy ahorita? Estoy entrando recién al capilar pulmonar. ¿Qué tipo de sangre soy? ¿Arterial o venosa? ¿Soy sangre? ¿Qué sangre soy? Si recién voy a entrar al capilar. Soy sangre venosa. ¿Para qué estoy viniendo acá? Para oxigenarme y volverme arterial. Entonces yo vengo por aquí y de pronto ustedes están emposados de agua. ¿Chaparé algo? No. Entonces, ¿cómo voy a regresar a la circulación? ¿Como sangre? Venosa. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un edema pulmonar masivo, va a ocurrir un shunt pulmonar. ¿Por qué? Porque toda esa sangre que entró al pulmón con la esperanza de oxigenarse, no lleva oxígeno y se regresa a la circulación como sangre venosa. Y esa sangre venosa, ¿a dónde va a ir a dar? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es territorio arterial, venoso, arterial. Entonces ocurre un shunt. Entonces, el shunt ocurre por causas cardíacas o por causas pulmonares, pero cuando la causa pulmonar es masiva. Y son muy pocas enfermedades que me pueden dar eso. Ejemplo, edema agudo del pulmón severo. Otro, síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Otro, TEP masivos, tromboembolismo pulmonar masivo, o sea, que se te tape todo un pulmón entero. O dos pulmones enteros, los dos. TEPs masivos, ¿sí? Esas TEPs tan masivos que te pueden llevar a shock. ¿Qué tipo de shock? Distributivo, hipovolémico, obstructivo o cardiogénico. Obstructivo, un shock obstructivo, sí, de masivo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Cómo estarán los niveles de CO2 en este paciente? ¿Cómo van a estar? Ya les dije, para el oxígeno es más fácil difundir cuando hay agua, por ejemplo, cuando hay líquido. Entonces, por tanto, los niveles de CO2 van a estar normales. ¿Por qué? Porque el oxígeno no puede difundir, pero el CO2 sí. Porque recuerda que estos pacientes, pues, como les decía, el CO2 difunde más. ¿Cómo estará la gradiente? ¿Están llevando oxígeno? Sí, están ustedes acá. Pero yo no estoy llevando algo de oxígeno. Nada, me estoy yendo solito. Por tanto, ¿cómo va a estar la gradiente? Aumentada. Muy bien, la gradiente alveolo arterial va a estar aumentada. ¿Ya? Y finalmente nos vamos a ir con la más frecuente. ¿Su compañera qué era? Alteración de la ventilación perfusiva. ¿Sí? Entonces,
La alteración de la ventilación-perfusión es el mecanismo que explica, por ejemplo, la neumonía. ¿Ya? Entonces, en la alteración de la ventilación-perfusión, ¿qué puede haber? Entonces, ella tiene dos caras. Una cara de alteración de la ventilación y otra cara de la alteración de la perfusión. ¿Sí? Un ejemplo de alteración de la ventilación, el más frecuente. Neumonía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Tenemos alvéolos que están bien perfundidos, pero mal ventilados. Alvéolos que tenemos bien perfundidos, pero mal ventilados. Y también tenemos otro tipo de enfermedad, en lo cual hay centros que están mal perfundidos, pero bien ventilados. ¿Cuál será el ejemplo prototipo de enfermedad que me provoca alvéolos mal perfundidos, pero bien ventilados? El TEP, el tromboembolismo pulmonar. Se tapa, ya no llega la sangre y tenemos alvéolos que están bien perfundidos, sí, pero estarán bien ventilados, sí, pero mal perfundidos. ¿Cómo estarán los niveles de CO2? Varía. Aquí varía. ¿Por qué varía, doctor? Va a depender del mecanismo principal. Por ejemplo, si yo tengo una alteración en la ventilación, una alteración predominantemente de perfusión, o sea, en un TEP, ¿cómo van a estar los niveles de CO2? Van a estar disminuidos. ¿Por qué, chicos? Imagínense, yo soy un oxígeno, ¿sí? Y yo soy la sangre, ¿sí? Yo soy la sangre. ¿Qué tengo que hacer? Botar mi CO2 y captar oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿por dónde puedo ir? Puedo entrar por acá, por acá, por acá, por acá. Tengo varios sitios para entrar. Ocurre un TEP. ¿Qué pasa en el TEP? Pum, pum, se me bloquearon estas dos arterias, esas dos vénulas. ¿Me fregué? No, yo puedo tomar. Vengo por acá. Acá hay menos chicas, hay dos nada más, acá había más, pero bueno, algo conseguiré, consigo dos. ¿Pero podré botar mi CO2? Sí, puedo botar mi CO2, porque mi CO2 lo puedo eliminar. Me iré con poco oxígeno. ¿Qué haré? Insuficiencia respiratoria. Pero mis niveles de CO2, ¿cómo los voy a mantener? Normales. ¿Sí? Pero ojo, chicos, si es una alteración de la ventilación, o sea, no llega a ir al alveolo, tampoco va a haber intercambio. Entonces ahí, en las alteraciones de la ventilación, predominantemente neumonía, puede aumentar los niveles de CO2. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar la gradiente? En todos los casos la gradiente va a estar alta. ¿Ya? Y para terminar, si le doy al oxígeno, ¿mejorará? Si le pongo oxígeno suplementario, ¿va a mejorar? Claro que sí, le falta oxígeno, ese es el mecanismo principal. Si le doy oxígeno a él, ¿va a mejorar? Sí, pero tengo que tratar. Imagínate que tiene un Guillain-Barré. Yo le pongo oxígeno con una máscara. ¿Va a mejorar? No, porque así que sí. Y la máscara sí. ¿Mejorará con oxígeno? Sí, pero además de darle oxígeno, ¿qué le tengo que hacer? Intubar. Lo tengo que intubar porque la máquina tiene que respirar por él porque él no puede respirar solo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Si es una obstrucción por cuerpo extraño, ¿le pondré una máscara? No, pues le tengo que hacer una traqueostomía y meter oxígeno por ahí. ¿Sí? A ella, ¿mejorará con oxígeno? Alteración de la difusión, ¿mejorará con oxígeno? Sí. Aumenta un poco la cantidad. Si ahorita somos 21 y solo pasaban 10, si hubiera 100, quizás pasen más. ¿Sí? Ella, que es Shan, ¿mejorará con oxígeno? No. Ella no mejora con oxígeno porque el problema es que se está mezclando arterial con venosa. De nada sirve que le meta oxígeno, sus niveles van a seguir bajos de PO2, porque en ella el problema es el intercambio. ¿En ella mejorará? Sí, sí mejora, en todos los casos. ¿Sí? Hay que dar oxígeno. Entonces ya saben cómo manejar estas insuficiencias.
y ya saben cómo se explican cada uno de los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Vamos a, no vamos a terminar la clase, la delegada me hace recordar qué vamos a quedar para la siguiente ya. Vamos a ir avanzando. Entonces, yo tengo que dar, ¿qué? Oxígeno, y lo utilizo de diferentes formas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Han entendido a qué se refiere con oxígeno de alto flujo y de bajo flujo? Cuando yo era alumno con ustedes, ¿cuál era el concepto que yo tenía? Yo decía, alto flujo es cuando das harto oxígeno y bajo flujo es cuando das poco oxígeno. ¿Estaba bien? No. ¿A qué se refiere con alto flujo? ¿Quién ha expuesto esa parte? Tú, ¿no? Ya. En tus palabras, ¿qué quiere decir alto flujo? Si quisiéramos hacerlo así sencillo para tus alumnos. Alto flujo es cuando la fría es fija y bajo flujo es cuando es Muy bien. Alto flujo es cuando el mecanismo que tú utilizas para ventilar te da un FiO2 exacto, preciso. Y será de bajo flujo cuando no es así. Doctor, sigo sin entender, hágamelo un poquito más fácil. Bajo flujo será cuando ese mecanismo de ventilación se mezcla con aire. Y alto flujo va a ser cuando ese mecanismo de ventilación no se mezcla con aire. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez una máscara reservorio? Con bolsa reservorio, así. Imagínate que me ponen mi mascarita, mi reservorio, y con dos huequitos acá, para que salga el aire. ¿Esa será de alto flujo o de bajo flujo? Bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tome aire, el aire de afuera, ¿qué va a venir? Va a entrar por esos huequitos. Entonces se está mezclando oxígeno puro con aire. ¿Podré calcular el FiO2 exacto? No. Otro ejemplo. La misma mascarita. Máscara de reservorio. Igualito que la anterior. Pero ahora le pongo válvulas. Y válvulas que solo me permitan exhalar, pero ya no me permitan inhalar. ¿Eso es un sistema de bajo flujo o de alto flujo? ¿De? Alto. ¿Por qué alto? Porque ya no se está mezclando con aire, está entrando oxígeno puro, ¿sí? No se está mezclando con aire. La cánula binasal, simple, ¿será un sistema de alto flujo o de bajo flujo? ¿Por qué? Estoy mezclando con aire. La intubación endotraqueal, ¿será un sistema de bajo flujo o alto flujo? Alto, ¿por qué? Porque está entrando directo el oxígeno del tanque al tubo. ¿Sí? Chicos, ¿el CPAP será de alto flujo o de bajo flujo? Por si acaso el CPAP es una máscara. Es decir, para los que han visto Batman, la cosa que se ponía eso para hablar, ya. Así es un CPAP. ¿Será de bajo flujo o alto flujo? Alto, porque está sellado, entra directamente el aire. ¿Sí? La máscara simple, que es una mascarita así con huequitos, ¿será alto o bajo? Bajo flujo, muy bien. Entonces ya saben la diferencia entre un sistema de alto y bajo flujo. ¿Sí? Vamos a empezar con la cánula binasal. ¿Sí? ¿La cánula binasal me da FiO2 fijos? No, son cálculos aproximados. ¿Cuál es este cálculo? Va de 4 en 4. ¿Cuánto es el FiO2 normal? 21. ¿Con 1 litro cuánto será? 24. ¿Con 2? 28. ¿Con 3? 32. ¿Con 4? 36. ¿Con 5? 40. De nuevo. Sin oxígeno, ¿cuánto es? 21. Con 1 litro de oxígeno, ¿cuánto será? 24%. Con 2 litros, 28. Con 3 litros, 32. Con 4 litros, 36. Con 5 litros, 40. Ya. Se los prometo que esto les van a preguntar. Se van a decir, a ver, doctorcito que está llegando de nuevo, ¿cuánto tiene FiO2 tu paciente? Ya saben. ¿Qué tienen que hacer? Acercarse al manómetro. Y si dice 3, ¿qué tienen que responder? Si dice 3 litros, ¿cuánto tienen que responder? ¿Cuánto es FiO2? 32. O sea, porque es 24, 28, 32, 36, 40. Muy bien. ¿Es exacto ese valor? No. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, es un promedio. ¿Sí? La máscara simple. ¿La utilizo en qué volúmenes? Entre 6 a 10 litros.
Puede ser de 6 a 10 litros. ¿Y cuánto es el FiO2? Entre 40 a 60%. Entre 40, como les dije, no hay un número fijo. Oscila 40% cuando lo utilizo a 6 litros y 60% cuando lo utilizo a 10. Y finalmente el último sistema de bajo flujo es la máscara reservorio. ¿Será con reinhalación o sin reinhalación? Con reinhalación, ¿no? Porque están los huequitos abiertos, me permiten reinhalar ¿qué? Reinhalar aire. Entonces, si me permite entrar aire, es bajo flujo. ¿Cómo funciona la máscara? Utiliza volúmenes de oxígeno altos, entre 8 a 15 litros. Entre 8 a 15 litros. ¿Sí? Y me da un FiO2 variable entre 60 a 95% de FiO2. ¿Sí? Luego tenemos los sistemas de alto flujo. ¿Sí? Los sistemas de alto flujo tenemos, por ejemplo, el más sencillo, la máscara Venturi. La máscara Venturi. ¿Sí? Ya casi lo que expuso su compañera de colorcitos, ya casi no tenemos. ¿Ya? Ahora utilizamos más el sistema que es como está aquí en la diapositiva. Los colorcitos ya es antiguoso. Ahora utilizamos esto. Ahora viene así, la máscara Venturi. Solo viene dos válvulas, una válvula verde para bajo flujo y una válvula blanca para alto flujo. ¿Sí? ¿Me da FiO2 exactos? Sí, porque si ustedes, bueno, imagínenselo aquí, tiene una flechita y acá tiene unos numeritos, acá les ponen FiO2, tú puedes programar FiO2 de 24, de 26, de 28, de 30. Y alto flujo de 35, 40, 45 y 50. Tú programas, es como mover una llave. Vas moviendo y vas cuadrando el FiO2 que quieres. Entonces, ¿cómo das el litraje? Puedes dar a 3 litros. 3 litros te va a dar FiO2 de 24 a 26. Puedes dar 6 litros. 6 litros te va a dar FiO2 de 28 o FiO2 de 30. 9 litros te va a dar FiO2 de 35. 12 litros te va a dar FiO2 de 40 y 15 litros te va a dar FiO2 de 50. ¿Sí? Máximo puedo llegar hasta 50 de FiO2. ¿Sí? La máscara Venturi, chicos, es ideal para pacientes que tienen niveles de CO2 altos. Me ayuda a eliminar esos CO2 altos. ¿Por qué? Porque el oxígeno con la máscara Venturi llega a alta velocidad, casi no tan ideal como la cánula binasal de alto flujo, pero llega a velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué sirve esa válvula? Esa válvula, el huequito se va haciendo más chiquito. Y es lo mismo que pasa con una manguera. Si una manguera que estás echando agua, le haces chiquitito el huequito, ¿qué pasa con el agua? Llega más fuerte, agarra más velocidad, ¿no? Lo mismo pasa con el aire. A medida que vas acortando el huequito, el aire entra con más rapidez, llega más al alveolo y permite el intercambio más óptimo. No tan bueno como la cánula binasal de alto flujo, pero es, digamos, algo que lo podemos utilizar en una sala de hospitalización común. ¿Hasta cuánto el FiO2 me da? Hasta 50. Es ideal cuando tengo pacientes con niveles de CO2 altos. Luego tengo la máscara reservorio, con reinhalación, sin reinhalación. Sin reinhalación, ¿sí? El sistema ventilatorio me da oxígenos, me da un litraje entre 10 a 15 litros. Entre 10 a 15 litros, ¿sí? ¿Y cuánto alcanza de FiO2? Un FiO2 variable entre 80 a 100%, ¿sí? Entre 80 a 100%. O sea, puede llegar al 100% de FiO2, ¿eh? O sea, oxígeno purito. ¿En qué situaciones utilizaré esa máscara de reservorio sin reinhalación? ¿Qué creen que puede pasar si yo lo dejo a un paciente 3 días con esta máscara? Respirando oxígeno puro, al 100%. Ya dijimos, ¿por qué pone dióxido de nitrógeno en el aire?
Y si tú quieres llevarle la contra de Diosito y le pones oxígeno al 100, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Atelectasia, te vas a atelectasiar y vas a provocar insuficiencia respiratoria. Por esto, este sistema de ventilación que viene al 100%, lo tengo que utilizar como terapia puente por pocas horas. ¿Por qué? Porque me puede llevar a empeoramiento. Pero por ahí alguien podría levantar la mano y decirme, doctor, pero la ventilación mecánica invasiva y tubo endotraqueal también da oxígenos al 100% de FiO2, porque yo he visto que en sala de operaciones a los pacientes les ponen FiO2 de 100 y en ellos, ¿por qué sí y por qué no en el otro? ¿Quién me puede responder? Ya para terminar. ¿Por qué en la máscara no y en el ventilador que también me da 100 sí? Y que tienen todas las ventilaciones mecánicas no invasivas y también el BiPAP. Porque los ventiladores tienen PIP. ¿Qué es el PEEP? Eso es lo que tienen que conocer. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente intubado exhala, la máquina bota un poquitito de aire. ¿Para qué? Para que ese alveolo que ya se está por cerrar, se hinche. ¿Cuánto es un PIP normal? Entre 5 a 10. Eso tiene el ventilador. Por eso, a pesar de que tú le das oxígeno al 100, no se colapsa. ¿Por qué? Porque estás con PIP. En cambio, la máscara no tiene PIP. Entonces, por tanto, sí te puede llevar a colapso, ¿no? Entonces, el ventilador mecánico invasivo tiene PIP, que es la presión positiva al final de la respiración, que hace que el alveolo no se colapse, que permanezca permanentemente distendido. Y hay que tener cuidado con el PIP, porque si tú le pones un PIP de 20, ¿qué va a pasar con ese alveolo? Claro, estalla, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la siguiente clase vamos a completar los sistemas de ventilación de alto flujo que nos faltan. Y vamos a aplicar un poquito, dudo mucho que les vayan a preguntar y que tampoco no es algo útil para ustedes, porque la verdad como médicos internos no van a rotar en UCI. Que vea, vamos a tocar muy someramente, muy rápidamente, cuándo quitar, desintubar a un paciente, cuándo quitar el tubo endotraqueal, es otro tema. ¿Ya? Eso ya será por unos 5 minutos y continuamos con la práctica que nos corresponde. Muy bien, chicos, cosas que no se deben olvidar. Los valores de PO2, los valores de CO2, los valores de FiO2, qué rayos es la gradiente alveolo-arterial, cómo se clasifican las insuficiencias respiratorias y finalmente, no se olviden porque eso les va a servir para su vida como médicos, los nombres de los signos. ¿Sí? FiO2, hipoventilación alveolar, difusión, y alteración de la ventilación-perfusión, y sobre todo a qué van las preguntas en exámenes, en los exámenes que se les vienen de NAM, todas esas cosas, te van a preguntar cómo es el CO2 en tal, cómo es la gradiente en tal, cuál no mejora con oxígeno, cuál sí mejora con oxígeno. ¿Sí? Eso es sumamente preguntado. No se lo aprendan de memoria, solo entiendan cómo funciona cada uno de estos mecanismos. ¿Sí? Todas las insuficiencias respiratorias se explican por estos. ¿Ya? Muy bien, nos vemos el próximo martes.